Seguido, al mensaje anterior, regocijarse en las pruebas y en las tribulaciones. ¿Cómo podemos regocijarnos? Podemos regocijarnos y alabar a Dios con gozo por muchas cosas. Por ejemplo, si hemos cruzado la puerta de la victoria y del poder, podemos regocijarnos y alabar a Dios con gozo. Sin embargo, la Biblia dice que también podemos regocijarnos en muchas de las cosas que normalmente no nos traen regocijo. Podemos encontrar en la Biblia las cosas por las cuales podemos regocijarnos. Dice en 2 de Corintios 8:2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su liberalidad. Este versículo nos dice que los macedonios tenían abundancia de gozo en medio de muchas pruebas y aflicciones. No dice que tuvieran 1 o 2 gotas de gozo, sino abundancia de gozo. Hermanos y hermanas, tenemos que regocijarnos y tener abundancia de gozo. Aún en medio de las tribulaciones debemos regocijarnos. La vida de Cristo es una vida de victoria, y nosotros podemos jactarnos en su victoria. Aunque grandes ejércitos nos amenacen y grandes tribulaciones estén a nuestra espera, podemos regocijarnos y alabar al Señor. Una de las características de la victoria es que rebosa de alabanzas y de acción de gracias en medio de la tribulación. Había un hermano que trabajaba en el ferrocarril y había perdido una pierna en un accidente al pasar un tren. Cuando despertó en el hospital después del accidente, le preguntaron si todavía podía darle gracias al Señor y alabarlo. Respondió: le doy gracias al Señor, y lo alabó porque solamente perdí una pierna. Hermanos y hermanas, aunque este hermano tenía una tribulación grande, podía darle gracias y alabanzas al Señor. Este es el tono de la victoria. El tono de la victoria es la acción de gracias y las alabanzas en medio de la tribulación. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Leemos en 1 de Pedro capítulo 1 verso 6 en el cual vosotros exultáis. ¿A qué se refiere esto? El versículo 8 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y colmado de gloria. En el capítulo 4, versículos 12 y 13 dice: amados, no os extrañéis por el fuego de tribulación en medio de vosotros que os ha venido para poneros a prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto participáis de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Estos pasajes nos dicen cómo debemos comportarnos en los momentos de tribulación. El libro de Santiago habla de diversas pruebas. Esto incluye tanto las pruebas que debemos afrontar como las que no deberíamos afrontar. Todas vienen al mismo tiempo. Vienen los enemigos, los amigos, los incrédulos, los hermanos y también las cosas razonables y las absurdas. Vienen toda clase de pruebas, pero ninguna de ellas puede quitarnos el gozo. Recuerden que en la Biblia la palabra gozo siempre va acompañada de adjetivos tales como gran y pleno. Todos los gozos que proceden de Dios son grandes y plenos. Leemos en 1 de Pedro 1:6 que uno se regocija, mientras que la aflicción es solo por un poco de tiempo. ¿Es posible estar afligidos? Sí, es posible. De hecho, es inevitable que nos sintamos afligidos. Mientras tengamos ojos, siempre brotarán las lágrimas. Mientras tengamos conductos lagrimales, las lágrimas siempre saldrán. Pero aunque haya lágrimas, también puede haber regocijo. Por consiguiente, 1 de Pedro capítulo 1 verso 8 habla de gozo inefable y colmado de gloria. No hay palabras para describir este gozo. Muchas veces mientras aún hay lágrimas en nuestros ojos, podemos estar gritando aleluya. Muchas veces mientras las lágrimas ruedan por nuestras mejillas, nuestros labios están dando gracias a Dios y alabándolo. Muchas lágrimas han corrido mezcladas con acción de gracias y alabanzas. La señorita M. Barber escribió un himno que contiene la siguiente línea: que mi espíritu te alabe, aunque esté partido el corazón. Mientras vivamos en la tierra, no podemos evitar que nuestro corazón en ocasiones sea partido. El corazón siente, pero aún así, el espíritu puede alabar al Señor. Dice en 1 de Pedro 4:12 que no solo debemos gozarnos en medio de las tribulaciones, sino también cuando las pruebas vengan. Esto significa que debemos recibir las pruebas y decir: damos gracias al Señor y lo alabamos porque las pruebas están otra vez aquí. Algunos hermanos arrugan la frente y las cejas cuando ven venir las pruebas y murmuran: aquí están otra vez. Pero Pedro nos dijo que diéramos gracias a Dios con gozo de que estuvieran de nuevo aquí. Cada vez que le damos gracias al Señor y lo alabamos, nos ponemos por encima de las pruebas. Nada puede ponernos por encima de las tentaciones, las circunstancias y las dificultades. Mejor el gozo, la acción de gracias y la alabanza. Este es el tono apropiado de la victoria y se expresa en un vencedor. En Chefo, una hermana que había entrado en la experiencia de la vida vencedora, se encontraba bajo pruebas muy severas. Su hija acababa de morir, y su esposo se hallaba muy lejos. Al morir su hija, los hermanos y hermanas vinieron para consolarla. Aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas, su rostro estaba lleno de alegría. Ella dijo: gracias Señor,
te alabo. Aunque no entiendo por qué murió mi hija, sigo llena de gozo. Los hermanos y hermanas trataban de consolarla, pero fue ella quien los consoló a ellos. Un gozo así no puede ser fingido. La victoria se sostiene por esta clase de gozo. Uno puede alabar al Señor con gozo en medio de la prueba. Permítanme decirles algo que tal vez no les agrade mucho. Los cristianos son un modelo para los demás moradores de la tierra. Dios nos ha puesto sobre la tierra como modelo para los demás. Si lloramos cuando otros lloran y nos desanimamos cuando otros se desaniman, seremos iguales que los demás. ¿Dónde está entonces nuestra victoria? Nosotros debemos mostrarle al mundo que en medio de estas situaciones, tenemos gozo y fortaleza. Quizá les parezcamos locos, pero tendrán sed del Cristo que nos vuelve tan locos. Que el Señor nos conceda su gracia para que expresemos la victoria de Cristo en medio de las tribulaciones. Mateo 5:11 y 12 dice: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Regocijaos y exultad, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Es posible que soportemos cuando otros nos vituperen y que no respondamos palabra alguna cuando otros nos persigan. Pero no es suficiente soportar ni quedarnos callados. Si solo soportamos y nos quedamos callados, ya estaremos derrotados. El mundo también puede soportar y quedarse callado. Los monjes pueden hacer lo mismo y también los discípulos de Confucio. Nosotros debemos ser diferentes a ellos. Cuando otros nos vituperen, deberíamos decir: Señor, te agradezco y te alabo. Debemos tener por gozo que otros nos vituperen. Cuando otros nos persigan debemos darle gracias al Señor y considerar esto una oportunidad para gozarnos. Si nuestra victoria es genuina, debemos regocijarnos sobremanera. Si la victoria solo significa sufrir los vituperios, no pasa de ser un simple esfuerzo humano. El esfuerzo humano resulta en represión, mientras que toda obra del Señor resulta en gozo y regocijo. Hermanos y hermanas, todo se pone de manifiesto en nuestro tono. El error más grande hoy es que el hombre piensa que soportar es la mayor de las virtudes. Cuando otros nos vituperan, ¿podemos regocijarnos grandemente? Cuando otros nos vituperan, ¿nos limitamos a mirar hacia el suelo y cerrar la boca? Hay muchas personas que experimentan persecución. Muchas hermanas son perseguidas por sus esposos. Muchos son calumniados y difamados. ¿Qué hacen ellos? Oran para que el Señor les ayude a no perder la paciencia. Creen que si no pierden la calma, o no explotan, habrán vencido. Pero, ¿han vencido en realidad? Es cierto que tienen victoria, pero no es la victoria que el Señor da. Si fuese la victoria del Señor, podrían darle gracias y alabarlo grandemente en medio del vituperio y la persecución. Permítanme repetir, cada vez que descubramos que no podemos dar gracias al Señor ni alabarlo, estaremos derrotados. El tono de la victoria es acción de gracias y alabanzas. Hubo un hermano que en cierta ocasión estaba sentado en un tranvía al lado de un gran enemigo suyo. Él oró al Señor diciendo: Señor, guárdame. Mientras oraba, trataba de mantener una buena actitud, y hasta conversaba con su enemigo sobre las noticias y los deportes. Pero en su interior, oraba incesantemente pidiendo que el Señor hiciera que su enemigo se bajara del tranvía antes que él y para que el Señor lo mantuviese en victoria en todo el camino. Finalmente, después de mucha lucha, llegó a su destino y se bajó del tranvía. Suspiró profundamente sintiéndose más aliviado y dijo: He vencido. Pero, ¿qué clase de victoria fue esta? Esta es una victoria engañosa, fabricada por el hombre y vacía. Si fuese la victoria de Dios, no habría sido necesario orar pidiendo ser guardado, ni pidiendo ayuda para soportar. Solo necesitaba decir: Dios, te doy gracias y te alabo por haberme puesto aquí. Ya que me has puesto aquí, no importa si me dejas aquí más tiempo. Filipenses 4:4 dice: Regocijaos en el Señor siempre. Al describir el gozo, la Biblia usa las palabras gran, pleno o siempre. Pablo decía: ¿Ya oyeron esta palabra? Si todavía no la han escuchado, permítame repetírsela: regocijaos. Si acaso no lo hubiésemos captado, lo decía una vez más: debemos regocijarnos. La vida que Dios da es una vida de gozo. La vida diaria del cristiano debe estar llena de regocijo. Puede ser que haya pruebas y tribulaciones, pero habrá regocijo. Lo opuesto de regocijarse es estar ansioso. Muchos están ansiosos por sus hijos, por su dinero o por sus negocios. Pero la palabra del Señor dice: por nada estéis afanosos. Filipenses 4:6. Pensamos que la ansiedad es justificada, pero el Señor dice: por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque debemos regocijarnos siempre. Si dejamos de regocijarnos un solo día, habremos pecado ese día. Una vez, en una conferencia, un hermano predicaba acerca de no estar ansiosos por nada. Al escuchar esto, una hermana se enojó en gran manera. Ella pensaba: ¿cómo puede una persona no estar ansiosa? Si los hermanos fuesen un poco más afanosos, podrían servirnos mejor comida. Los hermanos estaban encargados de la comida en esa conferencia.
pero el Señor no la dejó como estaba. Ella finalmente pudo ver que la ansiedad era un pecado y pudo así vencer. Puedo hablar mucho más sobre este tema. Pablo dijo en 2 de Corintios 12:10, me complazco en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Pablo se regocijaba en las debilidades, en afrentas, en persecuciones y en angustias. Hermanos, aún no sabemos lo que nos habrá de sobrevenir, pero sí sabemos que mientras vivamos en la tierra, las circunstancias no siempre estarán a nuestro favor. Algunos se enfermarán, otros tienen familiares que están enfermos, otros tienen parientes que están muriendo, y otros están afrontando persecuciones. ¿Qué vamos a hacer? Podemos decirle al Señor que lo soportaremos todo, pero decir esto significa que ya hemos fracasado. Si por el contrario decimos, Señor, te agradezco y te alabo, seremos victoriosos, y Cristo se manifestará en nosotros. Le daremos al Señor la oportunidad de manifestar su poder y nos regocijaremos. Esta es nuestra experiencia cotidiana en esta tierra. Debemos regocijarnos, alabar al Señor y darle gracias continuamente. En 1 de Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias en todo. Debemos dar gracias en todo. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Estos dos pasajes de las Escrituras lo abarcan todo. Lo que no hayamos abarcado en los otros pasajes, quedan incluidos en estos dos versículos. Le doy gracias y alabo al Señor por esto. Puedo decir aleluya. Otros pueden preguntarse qué sucede con nosotros, pero podemos dar gracias en todo y alabar a Dios por todo. Hermanos y hermanas, si hacemos esto, prevaleceremos sobre cualquier tentación y resistiremos toda prueba. Ninguna prueba o tribulación nos vencerá. Quienes siguen este camino hallarán fuerzas para afrontar las tentaciones. Podremos dar gracias al Señor y alabarlo por las tentaciones y por haber obedecido al Señor. Algunos tal vez piensen que me opongo a la perseverancia. Perseverar es valioso y correcto, pero la perseverancia que necesitamos no es la que viene cuando nos esforzamos. Colosenses 1:11 dice, para toda perseverancia y longanimidad con gozo, sufrimos y perseveramos con gozo. Esta no es una perseverancia amarga o la cual no estamos dispuestos a aceptar. El tono diario de la vida cristiana es la perseverancia y la longanimidad con gozo. En todo damos gracias y en todo ofrecemos alabanzas. Esta es una vida del tercer cielo.